¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estuvieron viendo la tarea? Bueno, vean un poco. El, Genial, buenísimo. De a poquito hagan porque hay más de eso. ¿Qué tal pasaron el sábado, profe? Pasamos bien, pasamos bien, pero le quiero hacer algo ahora más el otro sábado, porque ni siquiera puedo hacer algo con familiares porque tengo miedo de los vecinos, lo que sea, ¿verdad? Mi mamá, pero quiero que participe mi mamá también está un poco enfermita y por eso quiero hacer en mi casa nomás algo. Yo tengo 6 en la tercera fase, vamos a ver qué tal estamos porque inclusive escuché que quieren cerrar, ¿verdad? Sí se dijo, Así dijeron, profe. Dios mío, sí eso se dijo. sería un retroceso que va a... Qué lamentable, siento muchísimo, pero también seguramente que es necesario. Bueno, vamos a seguir entonces. Otra figura es la dación de pago, ¿verdad? De alguna manera se tiene que negociar eso o se tiene que realizar el pago de algún modo, ¿verdad? Para no entrar en mora y que no sea ahora que nos quieran cobrar algún tipo de indemnización y ese tipo de cosas, ¿verdad? O hay veces que necesitamos liquidar la empresa y no queremos tener obligaciones, entonces son estas las diferentes maneras en las cuales podemos negociar nuestras deudas, podemos extinguir nuestra deuda o cumplir con nuestras deudas de alguna manera. Una de ellas es la famosa dación de pago. Se configura en el 598 si ustedes quieren marcar ya. Bueno, se configura cuando el acreedor acepta recibir de su deudor una cosa diversa de la debida según la obligación. Es otra cosa. Vamos a suponer que el señor vende, por ejemplo, tiene un aserradero y le debe plata. Entonces le dice que en ese momento no cuenta con dinero. Lo que cuenta es con madera y le acepta madera por el valor de ese dinero. O sea, es factible, es ración de pago. Entonces dice, entrega una cosa diversa de la debida según la obligación. Por ejemplo, si debía dinero, se libera entregando mercaderías o transfiriendo la propiedad de un inmueble, de un vehículo, de un yate o lo que sea. Dice pago por cesión de bienes a los acreedores. Cesión de bienes, ya lo dice todo. Entonces se libera de la obligación cediendo algún bien. Vamos a leer entonces, dice, es un acto jurídico bilateral, un contrato por el cual el deudor pone a disposición de uno o más de sus acreedores sus bienes para que sean liquidados y el resultado aplicado al pago de sus deudas. Artículo 575 al 583. Entonces pone a disposición, dice, de su acreedor bienes por cantidades diferentes, ¿verdad? Y le dice, bueno, vende esto para que veas que no está en mi intención, no está en mi ánimo estar en mora contigo, es que realmente en este momento no estoy pudiendo cumplir esta obligación, pero sí la podemos hacer de este modo y te cedo todos mis bienes y se vende, ¿verdad? Y si hay una diferencia, si hay digamos, un remanente, entonces es para el deudor. Admitimos ahí a Hugo y a Leticia. Seguimos. Unidad 23. Seguimos con las extinciones y vemos, dice la novación, que es lo que es la nova. Significa algo nuevo y tiene ciertos elementos. También es pregunta de examen, le encanta lo de la mesa examinadora. ¿Cómo se da y cuáles son los elementos de la novación? Su nombre lo dice todo, que es algo nuevo. Es la transformación de una obligación en otra nueva. Dice, produce la extinción de una obligación por la creación de una nueva, destinada a reemplazarla. La segunda debe diferir
de la anterior por algún elemento nuevo. El 602 al 609 entonces habla de esta figura. Elementos, ahí está. Famoso lo que te pregunto, así que ustedes graben ya esto. Una obligación a extinguir, una obligación nueva a ser creada, voluntad de innovar, obviamente tiene que haber una convención entre ambas partes, tienen que convenir indefectiblemente ambas partes. Y capacidad para la realización del acto, eso es fundamental, la capacidad. ¿Cuáles sus efectos? Por eso es bueno, vamos, vean bien cuáles son los efectos. El efecto de la innovación es doble. Por una parte, extingue un crédito, artículo 602. Por la otra, hace nacer otro crédito. Un único acto genera este doble resultado. Este acto supone que ninguno de ellos es obtenido sin el otro. Artículo 604. A ver. Un ratito. Buenas noches, ahí entra Verónica. Continuamos entonces. Este es el último punto de los efectos de la innovación. Vamos a ver un poco la unidad correspondiente. ¿Tienen ustedes su libro o su programa? Sí, profe. ¿Hay algunas figuras que faltan más? Esa es la última figura. Genial. La innovación es la última, profe. Sí, genial. Bueno, entonces esa unidad empieza en página 375. Si ustedes la quieren marcar, por favor. Sí. 375. 375. Ahí empieza la unidad 23. Está ahí de la innovación. Está ahí la importancia, si ustedes quieren abundar en el tema. Los elementos de la innovación están en la página 377. Y vuelto están los efectos, la enumeración en 379. Y termina, de la compensación ya es unidad 24 si quieren marcar. Clasificación. Sigue toda esa página, el 353, el pago, concepto. Sigue en el 354, sujetos de pago, personas que suponen. La capacidad en el 355. Utilidad de la subrogación está en el 358 para poder abundar y saber mejor. Son figuras fáciles, pero los tenemos que leer. Después sigue en el 356 esa misma unidad. Capacidad de pagar, capacidad para pagar en el 356. 357, pago por subrogación, concepto. 362. Ahí está un poquitito mal, parece la hoja, bueno, en fin. Dice casos en que procede el pago por consignación, está en el 362. Pago por consignación está en 361. Dación de pago está en el 365. Imputación de pago está en el 366. Pago por cesión de bienes, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Está en la página 366, ¿verdad?
Está un poco desordenadito, pero ustedes pueden marcar ya. Definición, formas de cesión está en 368. Tiempo, lugar, gastos del pago, que es muy interesante, está en 370. Lugar de pago, gastos de pago, principio está en el 372. Prueba de pago en el 373. Eso es unidad 22 y ahí ya inicia unidad 23 en la página 375. Bueno, nos queda un poquitito de tiempo, vamos a hacer un repasito. ¿Tienen su código? Bueno. Traigan su código 2 minutitos. Yo no puedo ver los nombres de quienes están acá. No. Bueno, vamos a empezar. Sanabria. O vas a leer el pago, artículo 547. La innovación. Espérame que puedo ir a traer mi código. Anda a traer. Bueno, vamos a darle entonces eso a Brunilda, 547, mientras vos traes tu código. ¿Sí, pa? Gastón va a leer la innovación. En artículo 547. ¿Listo? Va a leer el 610. Ujú. Y Sanabria va a leer la compensación si llega a tiempo. Ahí ya está viniendo. ¿Está bien? ¿Van a poder leer? Sí, profe. Genial. La Después voy compensación, ¿verdad, profe? ¿Cómo? La compensación. Sí, la compensación, pero primero va a entrar el pago. Después la innovación, después la remisión de la deuda y la compensación. Y después ya necesitar voluntarios para la confusión, la imposibilidad de pago y la prescripción liberatoria. ¿Vale? Bueno, genial. El pago. Artículo 547. La obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación. Artículo 548. Pueden hacer el pago el deudor capaz de administrar sus bienes, toda persona interesada en el cumplimiento de la obligación y el tercero no interesado, con asentimiento del deudor o sin él. El artículo 549. La obligación puede ser cumplida por un tercero. Bueno, Aún ya contra hasta ahí nomás. El 547 nomás, Brunila. ¿Qué es lo que vos podés entender sobre el pago? Así simple y llanamente, ¿qué es lo que podemos decir del pago? que es un modo de extinción de la obligación, ya sea por medio de pecuniario. Y eso, profe, es una forma de extinción de la obligación. Que Sí, puede ahí te hacer liberas, cumplí con la obligación, ahí te liberas. Ya nadie te puede coaccionar. Una vez que cumplís con el pago total, ya nadie te puede presionar o con esa cuota, ¿verdad? Con esa Así cuota de mismo. pago, si es de pagos sucesivos. Y ese es el pago, Así. el más común, te liberas, eso es lo más importante, que el deudor se libera del acreedor. Bueno, el 602, la innovación. 602. La novación. Las obligaciones pueden extinguirse por novación. La voluntad de novar no se presume. Artículo 603. El libramiento de un documento o su renovación, la adición o eliminación de un vocablo o cualquier otra modificación accesoria, como las alteraciones relativas al tiempo, lugar o modo de cumplimiento, solo modifican la obligación, pero no la extinguen. Artículo 604. No, 602 nomás. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Entonces, el hecho que se modifique nomás esos datos que Gastón estaba diciendo no implica una nueva deuda, ¿verdad? No. Para que haya una nueva deuda tiene que haber ciertos requisitos, obviamente una deuda anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque una deuda nueva no está con plazo vencido, no está en mora. Entonces, es por eso, es cuando se modifican, ¿cuáles son los elementos que leíste, Gastón, en la innovación?
La eliminación de un vocablo, dice el profe. La eliminación de un vocablo, una palabra, modificación de un plazo, eso dice que no hace que la deuda sea nueva. Para que la deuda sea nueva tiene que existir otra nueva, tiene que ser otra obligación, implica que haya otra deuda, es una nueva, la cual hace que ese deudor, digamos, tenga otra vez en adelante otra nueva obligación, que ya no estará en mora, que ya estará en otros términos, a lo mejor con más intereses o otro plazo, pero se habrá negociado, casi siempre seguramente que es más oneroso para el acreedor, pero esa deuda antigua hizo una nueva deuda. ¿Por qué? Yes. Porque a lo mejor estaba con problemas, no estaba abonando, pero el hecho que se cambien nomás nuevos términos, palabras, vocablos que estaba hablando el compañero, no implica que sea una nueva deuda, sigue con los mismos términos, con los mismos plazos, con la misma mora. ¿Pudiste entender, Gastón? Sí, profe, entendí más o menos, sí. Sí. Bueno, ahora la remisión de la deuda, la remisión de la deuda del 610. Wildo puede leer. Sí, profe, ya. Parágrafo 9, sección 3 de la remisión de la deuda. Artículo 610. La obligación se extingue cuando el acreedor conviene en remitir gratuitamente la deuda. La remisión puede ser expresa o tácita. La aceptación del deudor hace irrevocable la remisión. Bueno. Y es simplemente le perdona. Ustedes habrán tenido, ¿verdad? Siempre tenemos... Total o parcialmente, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Total o parcialmente le puede perdonar la deuda en este caso. Exactamente. Puede ser que le diga, pagame los intereses nomás. O pagame el capital nomás. Es como un perdón. Le perdona. ¿Por qué? Y ya no exige. Ya no le exige, ¿verdad? Pero, ¿por qué dice que tiene que estar por escrito como siempre? ¿Verdad? Pero hay veces que no hace falta. Tácitamente dijiste, ¿verdad, Wildo? Sí, o sea que se supone o se sobreentiende, profesor, en ese sentido. ¿Por qué? Y ¿Porque no cuando demandó? Porque no le demandó, ¿verdad? Porque si yo tengo intención, le tengo que demandar, ¿verdad? Pero si yo le llamo y le digo, vení, firma estos documentos, te voy a hacer la remisión de tu deuda, entonces genial. El día de mañana a lo mejor si de repente sus herederos le llaman y le dice, usted le debió a mi papá, a mi abuelo, no. Yo acá tengo un documento al cual él me hizo una remisión de la deuda, ¿me entienden? Pero puede ser tácito, como dijo Wildo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no le reclama, no interpuso la demanda, no le intimó de pago, entonces pasó el tiempo y eso ya prescribe también. Ya hay un momento en el cual ya no puede reclamar, porque ya pasó el tiempo oportuno, porque eso también tienen plazo. ¿Se entendió, verdad, Wildo? profe, Sí. en el caso de que sea en forma expresa, Sí. pues habla que podía ser por escrito, verbal o por signos inequívocos, por derecho, dice. ¿A qué se entienden esos signos inequívocos? Signos inequívocos puede ser, por ejemplo, que ya hizo otra deuda con él, ¿verdad? Puede ser sobre un mismo hecho o puede ser una cuota, por ejemplo, ¿verdad? Signos inequívocos y le dio ya el siguiente, esa deuda, no le dio, por ejemplo, el pagaré del mes de mayo y se fue y le pagó el junio y él le dio el de junio y el de mayo no le reclamó, pero tampoco le exigió. O puede ser por un monto o un capital diferente. Evidentemente ya no le reclamó eso y ya no le va a reclamar. Son signos inequívocos que le perdonó, que le hizo la remisión de su deuda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no le está reclamando y ya pasó a otra etapa, se está negociando con él en otras instancias, en otros negocios, en la cual él tuvo su momento de reclamar si se quiso, ¿verdad? Pero no le reclamó y pasó el tiempo. Y ya le prescribió. O si no le prescribió, entonces en un momento dado, él no le reclamó y ya pasó el tiempo. ¿Verdad? Pero siempre sería ideal que sea por escrito, ¿verdad? Porque vamos a suponer que en 2, 3 años pueden reclamar, los herederos pueden reclamar, es mucho tiempo. Entonces,
5 años, si en 5 años, 4 años, o puede ser un juicio ordinario, puede reclamar igualmente los herederos o inclusive los acreedores de esa persona, recuerden eso, y más si el deudor es una persona solvente, porque eso es lo que nosotros tenemos que ver, si ese deudor, porque hay personas que no son solventes, hay personas que se endeudan más de lo que pueden abonar. Entonces, uno hace un estudio de su voluntad de pago, hace un estudio de sus bienes, no tiene casa, no tiene moto, no tiene coche, no tiene nada, no tiene trabajo, pero tiene una obligación de 20 millones. Entonces viene el cliente y quiere demandar. Entonces se le tiene que indicar perfectamente que es una persona insolvente prácticamente. Y si se hace la demanda, a lo sumo lo que se puede hacer es inhibir a esa persona por un tiempo y luego se reinscribe de vuelta por otro tiempo. Pero ¿qué es lo que quiere el acreedor? Satisfacer y cobrar su dinero, ¿verdad? Pero hay que indicarle bien que cuando estas personas, cuando estos clientes hacen sus créditos o realizan sus negocios, tienen que asegurarse, y para eso estamos nosotros los abogados, de que esa persona es solvente y ver su voluntad de pago, ver su capacidad, ¿verdad? O ver qué garantía se le puede pedir si esa persona tiene capacidad. Ya vimos la hipoteca, ya vimos la prenda. Hay diferentes maneras. Y como ya vieron, si tienes bienes no hay ningún problema. Si tiene negocio a su nombre. Hay gente que maneja negocio, tienen negocios, cadenas de negocios de comida, gastronomía, o cadenas de boutique o supermercado, y no están a su nombre. Ellos están al mando, ellos están en el frente, pero el cheque que ellos dan no está a su nombre. El negocio está inscrito en la Subsecretaría de Tributación a nombre de otra persona. Sus declaraciones juradas no le corresponde a esta persona, el cual está al frente, pero no está a su nombre, ¿verdad? Entonces es engañoso, se falta la verdad, y en ese sentido prácticamente se le engaña a la gente. Es como una estafa prácticamente, ¿verdad? Pero uno enseguida se percata, entonces esa persona no es segura. Esa persona tal vez, si tengamos que cobrarle generalmente, caen nuestros clientes que son, entre comillas, ¿verdad? Prestamistas, quieren cobrar su pagaré y luego se dan cuenta que estas personas no son solventes. Pero ¿cómo si tienen negocios, si tienen empresas, no están a su nombre? Uno saca los informes de condiciones de dominio de sus propiedades, ya no están a su nombre, ¿verdad? ¿Cierto? Hay maneras y formas de anular ese tipo, de revocar esas acciones que hicieron que esa persona lo poco que tenía pase a nombre de otros, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen las personas cuando saben que tienen una deuda importante, entonces no quieren perder su casa o su vehículo o su camioneta, y entonces la venden o la transfieren faltando tal vez a la verdad, ¿verdad? Y es así, tal es así. Como la simulación, profe. Simulación, ese famoso la simulación. Todo tiene un remedio, pero hay que explicar, no es por automático, como yo siempre le digo a los clientes, no, es por automático. Tenés que meter la demanda por simulación de acto jurídico. Hacen muchísimo, hasta para no dar asistencia alimenticia a sus hijos, la gente hace simulación de acto jurídico. Por no abonar 2 millones, por no abonar, es una cosa increíble, notable. Bueno, vamos a ver Sanabria con, ¿ya está? Sí, profe. De la compensación, Sí, artículo 615. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen, por derecho propio y recíprocamente, la calidad de deudor y de acreedor de una suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie, siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes, líquidas, exigibles, expeditas, de plazo vencido, y si fuesen condicionales, se halle cumplida la condición opuesta, la compensación extinguirá con fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir, sin que a ello obste la impugnación del acreedor.
si concurren las circunstancias requeridas por la ley. La compensación de un crédito prescripto puede ser invocada si el crédito no estaba extinguido por la prescripción al tiempo en que ambas deudas comenzaron a coexistir. Bueno, Hasta ahí es, ¿entendiste profe. algo? No, profe, demasiado largo, es no. Sí, pero la primera parte ya te indica todo. Leen por otra vez la primera parte. Sí, la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen por Dos derecho propio personas y reúnen su calidad. sí, por Después, derecho propio y recíprocamente sí. la ¿Cómo puede calidad de ser? deudor Y acreedor. la- y acreedor de una suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie. Así. Bueno, ustedes recuerdan que yo les dije que no solamente vamos a hablar de obligaciones, de pagarés, de terceras personas que comercian en la vida, de los negocios. Ahí entra Karina Franco. También tiene que ver mucho las obligaciones en el derecho sucesorio. Es el caso típico, en este caso, la compensación, ¿verdad? Vamos a suponer que mi papá tiene una sociedad, entonces yo le firmé a esa sociedad obligaciones, ¿verdad? O directamente que sea mi papá mi acreedor, ¿verdad? Para que sea un poco más creíble, porque generalmente la deuda que tenemos con papá y mamá no está escrita, ¿verdad? Pero hay la gente que tiene mucho dinero, así lo hace, ¿verdad? Pero realmente es que, a veces nos manejamos sin pagaré, ¿verdad? Pero hay gente que sí, tiene sociedades o tienen empresas en las cuales hacen firmar pagaré a sus hijos. Y bueno, fallece esa persona y ¿quién queda? El heredero, y él es el único heredero, en la cual reúne los mismos, las mismas calidades, es deudor y acreedor al mismo tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, ya no hace falta que pague. ¿Por qué? Porque las mismas coexisten. Entonces hay que ver nomás la diferencia y ver, puede ser lo que le sobra, por ahí ver, ¿verdad? Pero se compensa. Así, esa es la palabra. ¿Se entendió, Zanabria? ¿No? Sanabria, ¿pudiste entender? Yo lo que no te escucho. Sí, sí, profe. La Genial. parte que dice, si siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes, esa parte sí es que me puede esclarecer un poquitito, profe. Sí, las deudas Y ahí civiles. exigible, dice. Sí, puede ser deuda civil y puede ser la otra una deuda natural, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser civil, tiene que ser exigible, pues tiene que ser un contrato en la cual ustedes saben, él está obligado a cumplir con algo, ¿verdad? Y está esperando a esa persona, sin embargo, fallece. Entonces él queda en esa posición. ¿Para qué yo voy a pagarle si al final yo misma me voy a pagar a mí? No, yo misma no me puedo pagar, pero para eso tiene que ser una obligación civil, no natural. ¿En dónde están los derechos? ¿Para qué nosotros queremos saber si coexisten y si es una compensación? Pasa con los demás terceras personas que tienen interés, porque nosotros vimos esos intereses. Por ejemplo, yo puedo ser deudor, ¿verdad? Y el acreedor tiene su acreedor también, ¿me entienden? El acreedor que me está exigiendo a mí que yo soy deudor y me perdona la deuda, me hace la remisión de la deuda, se va a enojar el acreedor del acreedor, ¿verdad? ¿Por qué? Si justo ese dinero yo le iba a entregar para que él también con ese dinero le pudiera pagar a él. ¿Me entienden? Hay interpósitas personas, hay terceras personas en las relaciones que tienen un interés, ¿verdad? Por eso, no, así nomás a veces esa persona se puede enterar. ¿Por qué me va a remitir la deuda? ¿Me va a hacer una remisión? ¿Cuánto que él está esperando que ese acreedor sea solvente para abonar una deuda que también tiene con otro acreedor? ¿Me entienden? Entonces pasa lo mismo en esta compensación, ¿verdad? Son las personas que están esperando, que están aguardando el cumplimiento de esa obligación civil.
son los que eventualmente pueden. Entonces, en ese caso, si alguien le exige algo a esta persona con la cual se logró la compensación, entonces puede alegar esa figura, ¿verdad? Bueno, después, ¿quién nos va a leer la siguiente? Yo pedí un voluntario, que no sea Grunilda, que no sea Sanabria, ni Wildo, ni Gastón. A ver, ¿quién puede ser? Belén está. El coronel Martínez está. ¿Quién me lee, Sí, profe? profe. Martínez. Sí. Genial. ¿Cuál, Leo? ¿Cuál es la siguiente? La confusión, ¿verdad? La confusión. Sí. Sección 5 de la confusión. El 623. Artículo 623. Cuando la calidad de acreedor y deudor o el dominio y una de sus desmembraciones se reuniesen en la misma persona, quedará extinguida la obligación y su garantía en el primer caso y en el segundo consolidado el derecho real. La confusión podrá producirse en todo o en parte. Artículo 624. La confusión Hasta ahí nomás, no hasta ahí produce. la confusión. Sanabria, vos leíste la compensación. Sí, Sí, profe. Genial. Entonces, esa es la confusión. Bueno, vamos a pasar a la imposibilidad de pago, porque ya está. Puedes seguir leyendo, Martínez, y después no sé quién puede sí, leerlo. imposibilidad de pago. Sí, tu nombre lo dice, lo indica todo. Sección 6 de la imposibilidad de pago. Artículo 628. La obligación se extingue cuando por una causa física o jurídica no imputable al deudor anterior a su constitución en mora se hace imposible la prestación que constituye el objeto de ella. Si la imposibilidad es solo temporal, el deudor, en tanto ella exista, no es responsable del retardo de su cumplimiento. No obstante, la obligación se extingue si la posibilidad perdurara hasta que en relación al título o la naturaleza de su objeto, el deudor no puede ser considerado obligado a ejecutar la prestación o el acreedor no tenga ya interés en conseguirla. Artículo 629. Bueno, hasta ahí La nomás, prestación. 18. Este nomás está súper bien. Nosotros habíamos visto que depende, ¿verdad? Si la prestación se hace imposible por causas no imputables al deudor, eventualmente se pudiera extinguir la obligación. Entonces a eso nomás se refiere que es imposible el pago. ¿Verdad? Recordemos que hay diferentes tipos de obligaciones, de dar, hacer, de no hacer, no precisamente de dar sumas de dinero, ¿verdad? Y inclusive dar suma de dinero, puede ser que esa persona se vuelva indigente, tenga una enfermedad terminal y nosotros ya estamos ya viendo que no va a poder abonar y también hay una imposibilidad de pago, ¿verdad? Entonces, se puede también entonces poner en la sección incobrable, ¿verdad? Esta obligación y a esta persona, a este deudor, porque ya le va a ser imposible y no tiene caso exigir a esta persona que está enferma, está endeudada, y evitarle esa angustia que no corresponde, ¿verdad? Ya no correspondería, ¿sí? Por fuerza mayor sería, profe. También fuerza mayor y fuerza mayor que escapa de su voluntad o caso fortuito, ¿verdad? Caso fortuito. Así bien, entonces no hay ninguna duda, Martínez. No. Genial. Y la última, la prescripción liberatoria, que estábamos hablando de los plazos. ¿Quién quiere leer? Artículo 633.
todo aquel que estuviere obligado al cumplimiento de un hecho o a abstenerse de él podrá eximirse de su obligación fundado en el transcurso del tiempo, conforme con las disposiciones de este código. No estarán sometidos a prescripción extintiva los derechos derivados de las relaciones de familia. Así mismo. Bueno, ¿qué pudiste entender? ¿Con quién tengo el gusto? Reyes, profe, Hola Reyes, ¿qué tal? todo bien. No te reconocí por tu perfume. Sí, la facha, profe. No te reconocí por tu voz, te quise decir. Para reírnos un poco. ¿Qué entendiste al respecto, Bueno, Reyes? Que hay un plazo, ¿verdad? sí, Pasó hay el una plazo, prescripción. sí, y ahí prescribe. Y muchos le llaman también caducar. Prescripción, pero prescripción y caducidad son muy diferentes de derecho, pero algunos le llaman igual, ya caducó, ya prescribió, ya murió, campela, como se dice, ¿verdad? Imposible ya de reclamar. Entonces, esa es la prescripción liberatoria. ¿Está bien? Excelente, profe. Bueno, Súper. aquí abajo dice otro, dice de igual forma debemos tener en cuenta que también existen otros modos que no están enumerados taxativamente en el código, pero que se hacen, ¿verdad? Que pueden hacerse, que se dan las cosas. Por ejemplo, yo conozco gente, por ejemplo, que tiene una obligación, puede ser su mecánico o algo así, le dice, mira, yo te debo tanto, yo te voy a hacer el cambio, yo te voy a hacer trabajo por ese monto. Entonces le presta un servicio a cambio de ese dinero que le está debiendo o de ese material, ¿verdad? Después famoso, luego canje, que no tenemos los periodistas, la gente que